Medio ambiente, organización, identidades y territorios. Una entrevista, varias historias. Acá comienza un nuevo capítulo del podcast Tómate una entrevista, una producción de tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios. Buen día, buena tarde, buena noche, sea cual sea el horario en que haya llegado a Tómate una entrevista, el espacio transmedial de tomaterrojo.cl, medio de comunicación independiente donde nos dedicamos a cubrir la emergencia climática, ecológica y social. En Tómate una entrevista buscamos relevar las voces que están al frente del contexto de resistencia de crisis socioclimática, con hechos de una forma descentralizada y con el buen vivir al centro de nuestro periodismo. Mi nombre es Frecia Ramírez y en este tercer capítulo le acompañaré con los mates, así que vaya por su tetera, su hervidor, su termo y tomémonos esta entrevista. Tómate una entrevista se levanta con el apoyo de Radio JGM, por eso nos encontramos en los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Pero también el programa se fortalece con los medios amigos que nos transmiten. Por ejemplo, el canal 3 de Conce, en la señal 3 de su televisor en el barrio norte de Concepción, a quien le enviamos un abrazo. A la radio La Voz del Budi en el 107.9 en el Lago Budi, en el Gualmapu. La radio comunitaria Extremo en los Cerros de Viña, los miércoles a las 19 horas en el dial 96.1 FM. También en Radio San Miguel, que nos recibe en su matinal a media mañana sonando en el 106.1 FM de San Miguel. También a la radio Olmuelos, día jueves a las 22 horas. La señal de Radio Voces de la Araucaria, los martes y jueves a las 21 horas. Y el sitio web de Radio Aini en Arica. Y por supuesto, que la radio JGM en su señal online los días lunes y viernes a las 14 horas y en el Spotify de Red Uchile Podcast. Hecha la invitación a escuchar y saludando a toda la audiencia que se suma a Tómate una entrevista, le doy la bienvenida a Luis Díaz, integrante de la Coordinadora Ambiental El Bosque. Le doy la bienvenida a Luis Díaz, integrante de la Coordinadora Ambiental El Bosque de San Bernardo, región metropolitana y territorio que ha estado en pie de lucha casi por 5 años contra la instalación de la megaplanta de cemento en los límites del Bosque y San Bernardo. La instalación iba a estar a menos de 1 kilómetro de distancia, de donde habitan cerca de 1.000 familias, y se sumaría a las 4 fábricas cementeras y una de galvanizado que ya existen en el territorio. Actualmente se desistió la construcción debido a que el terreno lo estaban arrendando a Ferrocarriles del Estado y a la lucha constante de las organizaciones, pero aún hay incertidumbre y preocupación por quienes habitan la zona sur debido a la gran cantidad de industrias contaminantes. De esto, de cómo ha sido esta lucha y de cómo se han inspirado también para seguir adelante, hablaremos hoy con Luis. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, Frecia. Gracias por la invitación. Aquí estamos a disposición para contarle un poco a las personas que escuchan este programa respecto de la lucha socioambiental que hemos tenido en el territorio del Bosque y San Bernardo, en la zona sur de Santiago. Nos trasladamos entonces a las comunas del Bosque y San Bernardo en la región metropolitana. Luis, quiero que le puedas contar a la audiencia cómo afectaba a las y los habitantes del territorio la instalación de esta cementera. Sí, miren, las comunas del Bosque y San Bernardo están en la zona sur de Santiago, después del anillo de Américo Vespucio, por la Gran Avenida, que son como los lugares conocidos. Y bueno, en el límite de estas dos comunas que da hacia el poniente, sé que hay un gran complejo industrial que existe desde los años 80, 90 aproximadamente, que fue creciendo paulatinamente y que también fue creciendo por el otro lado, también la demanda de la vivienda social, durante los años 90 también, y nos encontramos en un conflicto donde industria y comunidades ya no son compatibles, porque hay alta contaminación ambiental. Esta es una zona de industria molesta declarada por el plan regulador, entonces evidentemente hay un conflicto respecto de personas viviendo y también este conflicto industrial. Así que en ese contexto se dio la noticia de la instalación de una nueva megaplanta de hormigón y cemento, que ya en las circunstancias que ya habían 3 plantas en este territorio,
y la gente tomó conciencia y se dio cuenta de que no era factible poder aceptar, digamos, esta nueva planta, porque el problema más grande que tenemos tiene que ver con la contaminación ambiental, y esto en algún momento se empezó a hacer visible. Es decir, se empezó a acumular muchas cantidades de polvo en suspensión en el territorio, y eso fue lo que empezó a generar la alarma de las personas. Empezaron a darse cuenta que cada vez más personas sufrían enfermedades respiratorias, alergias, y ese proceso de toma de conciencia fue el que llevó a activarse a la comunidad, inicialmente de Villa Las Margaritas de San Bernardo, que era un proyecto social bastante grande de viviendas, que está a 300 metros de la instalación de esta cementera de la empresa Orange, que son ex gerentes de la cementera Bicentenario, que es una de las grandes empresas del cemento a nivel nacional, personas con mucho dinero, que venían a instalarse en nuestro territorio a contaminar, a dejar el polvo y las externalidades negativas de la industria en este territorio, que como decíamos, un territorio límite entre el Bosque y San Bernardo, y generalmente en la periferia, esas calles, digamos, donde está el límite de dos comunas, son lugares de abandono. Los municipios no se hacen cargo ni de sacar la basura, ni de plantar un árbol, a veces pintan la mitad de la calle que les corresponde. Entonces, ese tipo de abandono que se vive en las periferias sur de Santiago, se sumaba a toda esta contaminación industrial y a una nueva amenaza de una planta de hormigón. Entonces, ese es el contexto que vivimos. Entonces también hay problemas de locomoción, problemas de inseguridad, etcétera. Vivimos en un lugar donde solo hay condominios sociales, viviendas sociales, y que han ido creciendo exponencialmente de acuerdo a la necesidad de cómo crece la ciudad. Dentro de esta afectación que tú nos cuentas respecto al contexto también que hay de esta instalación de la cementera, entendemos también, y ustedes lo hacen como articulación ambiental, que hay múltiples factores para que ustedes se hayan encontrado en pie de lucha, se hayan encontrado en contra de esta instalación. Me gustaría que pudiéramos también profundizar en lo concreto también en esas afectaciones. ¿Cuáles son las que ustedes diagnosticaron como puntos que no podían transar con la instalación de esta cementera? Sí, de partida, como el diagnóstico más grave es que la zona de la sur de la región metropolitana, respecto de los índices de la calidad de aire, es una de las peores de toda la región metropolitana. Siempre andamos ahí empatándonos con el sector de Pudahuel. Si uno mira los mapas de contaminación de aire, acá esta zona es una de las más altamente contaminadas. Estas comunas son de las que tienen menor nivel de área verde y de arborización en toda la región metropolitana también. O sea, como esas condiciones de base son ya problemas graves que hay que enfrentar. Y bueno, las plantas de cemento y de hormigón generan un componente tóxico al ambiente, y uno de los más graves tiene que ver con el sílice, que produce silicosis, que es una enfermedad pulmonar súper grave, y que supone que hay un plan de erradicación de esta enfermedad y de estos contaminantes. Entonces, evidentemente, esto contraría toda la evidencia que tiene que ver con que este es un contaminante y la gente no debería exponerse a este tipo de contaminantes, como el sílice. Y bueno, otros, el paso de camiones que aumentaría a 88 camiones por hora por la zona, en una calle que tiene un tránsito, es una cuestión que deteriora enormemente la calidad de vida de las personas, y obviamente enfermedades respiratorias, que durante el proceso de lucha, el CESFAM la Dirección de Salud de la Municipalidad hizo un estudio y determinó que justamente el CESFAM, que está más cerca de la industria y de este sector, es uno de los más afectados con enfermedades respiratorias, sobre todo en niños, donde se hacen más derivaciones de urgencia y otras afectaciones que ya existen en este territorio, aún cuando no se instalaba la planta de esta planta de hormigón, que afortunadamente hemos podido detener. Entonces ahí hay otros elementos que también detectamos, que en el estudio de impacto ambiental habían falencias, habían engaños. Ellos ingresaron en un momento el proyecto junto con el recorrido del tren que iba a traer el material, porque el proyecto se vendía como súper sustentable porque traía y llevaba el material en tren. Eso es algo que pasa comúnmente en los conflictos ambientales, que dicen que no contaminan y que van a traer beneficios, etcétera.
que era la planta más sustentable de Latinoamérica, etcétera. Entonces, nosotros alegamos que el proyecto a contemplar un tren que viene de San Antonio, que en el territorio de San Antonio también tienen problemas con el tema del clínker, porque ahí el clínker, que es el contaminante que tiene el sílice, se generan como los almacenamientos. Entonces es un problema territorial que abarca más de una región, y por lo tanto alegamos que era un proyecto interregional, y ellos lo retiraron y sacaron el tren del proyecto, pero la intención es la misma, porque después iban a presentar otro proyecto, que eso es un fraccionamiento, que usualmente las empresas usan eso de fraccionar proyectos. Escuché en el otro podcast que también lo mencionaban, que presentan los proyectos por etapa o como proyectos distintos para manipular el sistema ambiental. Y bueno, todas esas luchas las tuvimos que plantear, el fraccionamiento. Ellos ingresaron el proyecto como un terminal de camiones. No ingresaba como planta de cemento, sino que como terminal de camiones. Entonces habían un montón de irregularidades que tenía este proyecto, que nosotros los denunciamos en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, y ahí entramos en una lucha que combinó, digamos, el activismo también con meterse como en el tema de tribunales, participación ciudadana y todo eso. Hay múltiples factores por los que la organización se ha puesto en contra de la instalación de esta cementera, tanto de que ya se ve afectado derechos como el de la vivienda, como el del medio ambiente libre de contaminación, y como también se instalan otros peligros para la población, como una polución mucho más alta, como el tránsito de vehículos de alto calibre dentro de zonas urbanizadas, residenciales, como nos comenta Luis, y también nos cuenta un poco ahí de estas instancias que ocupan dentro de la misma institucionalidad ambiental, un poco para saltarse ahí el procedimiento, pero son las organizaciones las que levantan la resistencia a estos conflictos, y ya vamos a hablar de eso en el siguiente bloque. Pero antes, contarles a quienes nos están escuchando desde la radio que durante alguna de estos momentos de respuesta que hemos tenido en este primer bloque con Luis, pudimos ver de fondo unas notas sobre el caso que hemos escrito en tomaterrojo.cl, y les invitamos a visitar. Pero ¿dónde pueden encontrar la noticia de Tomate Rojo? Escuchemos. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Y por supuesto, visita nuestro sitio www.tomaterrojo.cl. Aquí podrás escuchar esta entrevista, revisar reportajes, crónicas y notas que hemos publicado, porque somos un tomate con colores propios. La lucha contra la instalación de la cementera comenzó cerca del 2021, según hemos ido registrando. En ese sentido, Luis, queremos preguntar cómo han sido de este tiempo hasta esta parte, cómo han sido estos años de lucha. Sí, desde el año 2018 más o menos que se levantó la alerta por el ingreso del proyecto como el sistema de evaluación ambiental y las reuniones que empezó a hacer la municipalidad. Yo en este sentido tengo que hacer la aclaración de que yo me integré, digamos, no desde el inicio de esta lucha, y que esta lucha la levantaron y la iniciaron principalmente mujeres del territorio, dirigentes sociales y vecinas que activaron ahí. Yo creo que es muy importante destacar que las mujeres son las que les importa, se destacan en la dirigencia social, y levantar como las demandas de las comunidades en general. Es notorio como generalmente son dirigentes, lideresas sociales las que levantan estas luchas, y eso fue un proceso de toma de conciencia, y después de enterarse, de estudiar por parte de las compañeras cómo funcionaba el sistema, leerse los informes ambientales. Es una tarea súper ardua, y también presionar a las autoridades, generar manifestaciones. Ahí se está viendo en el video como un corte de calle que hicimos con los vecinos y con las vecinas para visibilizar este conflicto cuando el proyecto fue aprobado finalmente por el sistema. Entonces es un proceso largo de lucha. Como les decía, ahí entre medio sacan el proyecto, y después durante la pandemia lo vuelven a ingresar, y tuvimos la aprobación de este proyecto el año 2021 durante la pandemia. Entonces igual tuvieron que cambiar un poco los repertorios de lucha en ese contexto de pandemia.
y tuvimos que trabajar harto como en la incidencia política, ir a hablar con que los diputados que hagan oficios para que poder obtener información de los distintos servicios, presionar, por ejemplo, presionamos a la Fuerza Aérea, que ahí hay una gran base aérea en la comuna del Bosque, que ocupa como el 30% del territorio y que está justo al lado de esta cementera, para que ellos nos dijeran si ellos iban a entregar terreno o no, o también a EFE, también hacer ahí, tratar de tener reuniones con la gente de EFE para que nos entregaran el terreno, y todo tipo de preguntas y lucha de interpelaciones a las autoridades para que pudieran comprometer apoyo. Ahí también es importante decir que en algún momento los municipios estuvieron tibios en el apoyo, pero finalmente se involucraron en este proceso y así involucró también a toda la comunidad, incluso a la institucionalidad local, que terminó declarando como que también rechazaban estos proyectos. Y eso, la verdad es que no siempre sucede. Hemos sabido de muchos territorios donde los municipios apoyan estos proyectos, pero acá tuvimos la suerte de que no se manifestaron también en contra, y eso se manifestó de distintas formas de apoyo. Dentro de eso nos ayudaron para poder obtener contratar una consultora que trabajó todo el tema jurídico, y ese es uno de los grandes problemas en los conflictos ambientales, poder tener una defensa jurídica de personas que sepan del derecho ambiental, que es bien específico, y de todas estas peleas, y eso también ayudó bastante. Así que ahí nobleza obliga, digamos, decir que cuando los municipios se involucran es distinto las dificultades o las adversidades que se enfrentan. Pero claro, todo eso gracias a la presión que nosotros hicimos, logramos que firmaran un compromiso con la organización, cosa de que no suele pasar siempre. Así que incluso en pandemia estuvimos ahí generando movilizaciones y actividades de distinto tipo, muralismo, artístico, cultural, plantación de árboles, etcétera, para poder concientizar a las personas y poder llamar la atención también de las autoridades. Y bueno, ese es un camino recorrido de mucho aprendizaje, de mucho tocar puertas, de mucho insistir. Se pasan rabia, se tienen a veces miedo, incertezas, porque el proyecto durante este proceso es aprobado, entonces uno piensa que ya se va a acabar y que lo van a construir. Y estábamos ahí mirando de repente cuando empiezan a llegar los camiones, y a veces eso es como súper desalentador. Pero seguimos peleando, y eso es una invitación a todos a que no rendirse. Siempre hay instancias superiores. Es muy importante como capacitarse respecto de cómo es el sistema de evaluación ambiental. Las organizaciones tenemos que compartir esos conocimientos que hemos ido levantando. Así que nosotros nos pueden contactar, estamos abiertos a ayudar a quien lo necesite y darle orientación dentro de lo que nosotros pudimos aprender en este proceso. Así que eso, harto trabajo en lo judicial, en la incidencia, hablar con las autoridades, y también en la manifestación. Así que esa es la experiencia. Hemos tenido mucho apoyo de distintas organizaciones sociales, de distintos vecinos, audiovisuales que han llegado a apoyar, también los medios de comunicación alternativos y comunitarios que nos difunden. También son súper importantes para poder visibilizar esta causa. Así que eso es algo importante, hacer redes, conocer otras experiencias de otros sectores. También nos ayudó mucho varias ONG o fundaciones que trabajan en el tema medioambiental, también se activan, digamos, en este tipo de redes. Hablamos con el INDH también para poder hablar sobre las vulneraciones de derechos humanos que significa la contaminación ambiental en este sector. Así que ahí hay que buscar por todos lados. Esa es como la recomendación, y a veces es tedioso y es largo, porque ellos apuestan a que la gente se canse, pero también ellos se cansan, y también los empresarios se les encarecen los proyectos cuando pasa el tiempo. Así que también eso es importante saberlo, que hay que tener harta paciencia para enfrentar a estos monstruos. Sobre lo que nos comentas, vemos también un patrón dentro de las organizaciones a quienes hemos entrevistado y consultado respecto a esta resistencia que quisiéramos también documentar, y es que la manifestación sigue siendo un motor importante dentro de las luchas que se dan para la defensa del medio ambiente, ¿no? Y en ese mismo sentido quería consultarte para que dejemos redondita
esta parte sobre el recibimiento de los vecinos y vecinas, porque hemos visto imágenes para quienes nos escuchan en radio, bueno, quienes nos están viendo a través de lo digital o del 3D Conce, también les enviamos ahí un abrazo, pero podrán haber estado viendo durante este rato distintas manifestaciones que hemos ido mostrando, un cortacalle, como decía Luis, que han sido materiales que han nacido para también visibilizar lo que ustedes han hecho, han tenido un apoyo importante de los vecinos, pero ese primer momento, cuando llegan también las distintas organizaciones de la misma forma que llegaron a ti a poder concientizar o comentar respecto a este problema y hacerse parte de esa resistencia, nos parece acá también algo muy interesante de mostrar el cómo fueron esos momentos en que se le acercan también en esas primeras instancias, y me imagino que sigue pasando, a las vecinas para comentarles estos problemas y cuáles son sus respuestas, ¿no? Cuáles son sus impresiones, sus inquietudes en esos primeros momentos. Yo creo que es un trabajo como de hormiga. Yo creo que el trabajo que se hizo ahí fue de ir a la feria, por ejemplo, y repartir un volante. Bueno, pero se han hecho distintos tipos de manifestación, cicletadas, se hizo un carnaval por el medio ambiente en la comuna, entonces distintos repertorios de movilización que puedan concitar el apoyo de la gente, y hay un proceso de toma de conciencia, como lo mencionaba al inicio, como la gente empezó a darse cuenta de que de verdad el polvo, la acumulación de suciedad en los muebles, en el agua del perro, limpiar cada 3 veces al día, era algo que era inaceptable. Entonces la gente empezó a darse cuenta de que había que hacer algo. Y claro, como se empezó a formar esa coordinadora, y claro, pues, igual es un proceso permanente. Uno piensa que solamente con ir una vez a hablar con los vecinos ya todos van a participar, y a veces no es tan así. Hay que estar permanentemente difundiendo lo que se está realizando, tratando de conversar con más gente, buscando distintos tipos de apoyo, pero la recepción siempre fue buena. La mayoría de la gente no quería este proyecto, y esto se demostró cuando nosotros tuvimos el proceso de observaciones ciudadanas, y ahí nosotros presentamos alrededor de 9.000 observaciones ciudadanas del sector, entre el Bosque y San Bernardo. Entonces trabajamos harto una campaña donde se iba a la feria, donde distintas organizaciones e instituciones se fueron involucrando, juntas de vecinos, organizaciones deportivas, y así, comités de seguridad, incluso de distintos tipos de organizaciones se han vinculado a la coordinadora ambiental como individualidades o personas, incluso partidos también. Ha sido un espacio amplio donde ha pasado de todo tipo de personas con y sin militancia social o política, vecinos de cualquier tipo, y ha sido un espacio como de consenso súper. El tema medioambiental a todo el mundo le importa. Es como cuando te dicen que van a instalar una cementera en tu comuna, que una comuna donde solo hay casas, la gente se espanta igual, es como terrorífico. Yo creo que igual, y no se imaginan dónde, pues, en qué lugar de la comuna, y cuesta un poco explicar que está como en el límite. A veces pareciera a los que están más lejos, en el otro límite, importarle un poco menos, y también es difícil mostrarle a la gente que el aire está contaminado porque no se ve. Entonces también eso es una dificultad que a veces se tiene que sortear, pero sobre todo en el sector que está más aledaño a la empresa, la gente lo puede ver, porque ahí mostraron una nube de aire. Eso es una empresa de containers que no tiene pavimentado su losa de containers, entonces levanta polvo cada vez que ponen un container. Ese es otro problema que no tiene que ver con las cementeras, pero ahí está. Y también se puede ver ahí que pasa la línea del tren, que también es otro problema ambiental que tenemos. Las vibraciones que genera el paso del tren de carga en el territorio también ya está empezando a afectar a las viviendas sociales, el ruido también. Hay una contaminación acústica que también se vive en este sector día a día. Gracias Luis. Contarle a nuestra audiencia que podrán escuchar también Tómate una entrevista en radios parte de ANAMIC, la Asociación Nacional de Comunicadores y Medios Independientes y Comunitarios. Tomaterrojo.cl es parte de ANAMIC, la Asociación Nacional de Medios de Comunicación Independientes y Comunitarios.
acercándonos al final de este capítulo, nuestro tercer capítulo de Tómate una entrevista, Luis, quisiéramos que se pudiera ahondar un poco en el futuro, en lo que se nos viene ahora, qué es lo que queda por delante. Pues el sur de Santiago se ha transformado, también lo has dicho, lo hemos escuchado de otras organizaciones, ya en una real zona de sacrificio donde no hay un interés constante de poder hacerse cargo de este tema. Lo decías ahí también, que se imponían entre los municipios quién se hacía o no se hacía cargo de ciertas cosas, y eso al parecer es con todo lo que se decida respecto a las comunidades que viven en esas comunas, en la periferia sobre todo. Así que cuéntale a nuestra audiencia, Luis, qué es lo que se viene ahora para su organización. Nosotros logramos que la planta, o sea, que finalmente la empresa desistiera del proyecto. Aún está, digamos, la demanda en tribunal ambiental. Ahí tenemos que ver qué va a salir, porque esa demanda es contra el Servicio de Evaluación Ambiental. Y de ganarla significa que el Servicio de Evaluación Ambiental, o sea, el Estado en el fondo se equivocó en la evaluación que hizo. Y eso también es importante dejar como precedente, que no solamente sería, digamos, una empresa que es contaminante, sino que también el Estado permitiendo que esto suceda. Así que esperamos que eso se resuelva también pronto, eso como dentro del tema más de la cementera, pero como en el marco más general. Nosotros queremos involucrarnos, o sea, tratar de interiorizar y de dar nuestra voz respecto de lo que es la modificación al plan regulador metropolitano, que es el que regula que ahí haya una zona industrial. O sea, tiene que ver con la planificación del territorio en general, cómo se resuelven este tipo de problemas, y ahí está donde tenemos el escollo principal, porque incluso el municipio no puede cambiar el plan regulador comunal si es que no es concordante con el metropolitano. Así que para poder sacar las industrias definitivamente tiene que haber una modificación ahí al plan regulador metropolitano. Sin embargo, no podemos quedarnos esperando a que eso simplemente suceda. Así que es importante la articulación con otras comunas, porque es una demanda como a nivel regional, poder crecer, digamos, llegar a otros lugares donde también tienen problemas respecto de la industria y la convivencia con las viviendas, como en Quilicura o en Cerrillos también, que hay varios movimientos con los que hemos podido tener contacto, Mosacat o Resistencia Socioambiental, que también han dado sendas luchas, digamos, ahí en sus sectores. Y bueno, lo que más nosotros queremos es que podamos revertir la situación de la contaminación en favor del medio ambiente, en favor de la naturaleza, y en ese sentido nosotros hemos seguido levantando. Hace mucho tiempo dijimos, queremos un parque en vez de una cementera. Eso es lo que necesita nuestra comuna. Yo lo decía al principio, somos de las comunas con menor cantidad de áreas verdes, metros cuadrados de área verde por persona de la región metropolitana. Debemos ser la segunda o la tercera en estos momentos. Entonces es algo totalmente contrario a un buen vivir, a una vida digna, tener más empresas y no más áreas verdes. Entonces estamos en la misión de que estos terrenos que son baldíos en estos momentos no se conviertan en viviendas, para que no se siga agrandando el problema de incompatibilidad, sino que se conviertan en un área verde que nos permita mitigar, digamos, el exceso de contaminación, mientras se puede resolver los problemas más grandes, digamos, que abarcan a toda la región. Así que peleando por un parque, nos hemos reunido con algunas autoridades para ir viendo cuáles son los caminos que hay que ir instalando para luchar por este parque, tratando también de comprometer ahí a las autoridades. Hemos ido a conversar con EFE, pero es difícil poder conseguir el terreno. Es curioso porque a pesar de ser del Estado, es una empresa y tiene que rentabilizar su patrimonio, entonces no regalan terreno. Eso fue lo que nos dijo la empresa EFE cuando fuimos a hablar con ellos. Afortunadamente, al menos no van a entregar el terreno a una empresa contaminante, pero para un parque no hay terreno del Estado. Así que ahí vamos a seguir tocando algunas puertas. Tenemos la Fuerza Aérea, que tampoco es una institución muy amable, digamos, con la comunidad. Y lo sabemos al alero de estos 50 años, lo sabemos en este territorio. Así que, seguir con la demanda del parque, y también estamos postulando algunos proyectos como organización para poder también ir aportando las soluciones. Tenemos, gracias a que logramos del gobierno regional, nos instalaron 3 sensores de medición de calidad de aire, entonces estamos generando un monitoreo permanente de
de la calidad de aire en el sector, y tenemos un proyecto para poder instalar más monitores de calidad de aire, pero de construcción comunitaria. Así tener nuestra propia red para poder monitorear la calidad del aire en el sector. Eso yo creo que de aquí a fin de año vamos a tener ya novedades, espero. Nos va a capacitar una cooperativa que es como electrónica, para que nosotros podamos armar nuestros propios sensores y después tener ese conocimiento en el territorio. Y luego también otros proyectos que van en el camino de poder mejorar la arborización en el sector. Yo creo que lo que ahí necesitamos es tener más conciencia respecto de nuestro sector, cuidar más, poner más árboles, para poder generar una especie de cortina, yo creo, a la contaminación. Eso también nos imaginamos. Son los sueños que tenemos como comunidad, que a veces pueden ser grandes, pero tenemos que ir avanzando de a poquito. Y en la recuperación ambiental, pues no solamente quedarnos en la demanda, quedarnos también en la lucha, que también es importante, pero tenemos que ver cómo podemos avanzar un paso más allá, poder atraer las conciencias de los jóvenes, de los niños que a veces están súper alienados, alejados de todos estos conflictos, y atraerlos a la naturaleza. Yo creo que también es un desafío que tenemos, parte del futuro de nuestra organización. Así que hay hartas tareas, tareas que tienen que ver más con confrontar los intereses de los empresarios, y también como de regenerar el tejido social del sector. Muchas gracias, Luis, por este recuento también que nos hace respecto a cuáles son las luchas que se vienen ahora, porque si bien esta cementera ha sido paralizada, está la necesidad constante de aumentar las áreas verdes dentro de estas comunas, bajar los niveles de contaminación y también seguir ahí aumentando este tejido social que tú nos comentas. Con este mensaje es que te damos las gracias, Luis, por ser parte de este tercer capítulo de Tómate una Entrevista, por también seguir con esta resistencia que ustedes realizan en el sur de la región metropolitana, y invitamos también a toda nuestra audiencia a visitar sus redes sociales, a visitar, a conversar y también a inspirarse en esta lucha que han realizado desde No a la Cementera San Bernardo, en el bosque y en las comunas del sur de Santiago que se ven expuestas como esta zona de sacrificio. Así que como equipo productor de Tómate una Entrevista, el podcast de tomaterrojo.cl, te agradecemos el tiempo para mostrarnos esta experiencia de lucha y de organización que han llevado durante estos años, Luis. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Yo conozco el trabajo que hacen, me parece que es fundamental el trabajo de la difusión, del periodismo, de la información respecto de lo que está pasando en nuestros territorios, sobre todo en esta época de mucha desinformación. Así que muy agradecidos de poder estar con ustedes. Invítennos siempre. Pero también es bueno que puedan difundir, ojalá, muchos territorios, porque en todos lados está pasando algo y hay algo que contar. Hay vecinos organizándose, hay resistencia, así que se multipliquen esa iniciativa. Vamos a estar aquí siguiendo el podcast y encontrándonos en algunas otras ocasiones. Y agradecer también a toda la comunidad del Bosque San Bernardo, mandarle cariño, saludos, ojalá lo vean. Y contarles que aquí desde estos humildes vecinos y vecinas de la comuna, del sector, vamos a seguir insistiendo por mejorar la calidad de vida, la calidad del aire en nuestro sector, porque merecemos, la gente que vivimos en la periferia, que somos los más pobres de la ciudad, también merecemos tener una buena calidad de vida. Así que ese es el llamado a toda la gente que escucha este programa. Todos merecemos tener una buena calidad de vida y tenemos que pelear por eso. Así que ánimo a toda la gente que lucha, arriba por siempre, y nos estaremos viendo. Muchas gracias. Esto fue Tómate una Entrevista, podcast producido por tomaterrojo.cl, medio independiente y con colores propios.